Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando con Quiropráctica de Colombia. Hoy tenemos por acá al doctor Kevin Ernesto Castro Reyes y vamos a comenzar con una pregunta para las personas que padecen de hipertensión arterial. ¿Qué beneficios le puede brindar la quiropráctica específica a un paciente con hipertensión, doctor? Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, nos están viendo, bienvenidos, gracias por ver, por escuchar, por compartir, por interesarse en estos temas de la salud y más allá de la salud, de cómo conocer más. Y de hecho, así es como quiero empezar a responder esa pregunta, porque entre más conocimientos tenemos del ser humano, más podemos desarrollar el porcentaje de salud en el ser humano. Ahora, en el sentido opuesto, entre más sepamos o más desconozcamos del ser humano, entre menos conozcamos o entre más desconozcamos, que es lo mismo, entre más desconozcamos el ser humano, más vamos a ver el porcentaje en enfermedad y en malestar. O sea, la educación se convierte entonces en una herramienta muy clave de cómo yo mismo gerencio mi salud, cómo yo mismo gerencio el no depender de otra persona para saber qué hacer y qué no hacer en momentos de malestar. Entonces la pregunta y el hilo principal se desarrolla en cómo la quiropráctica le sirve a una persona con hipertensión. Para primero responder esa pregunta hay que parquearla y desarrollar lo que es primero la hipertensión. Y segundo, recordar o refrescar el concepto de la quiropráctica. Vemos que si en una condición normal, en una situación normal de eventos, la apropiada posición de las vértebras no ocluye el espacio vertebral. En normales condiciones, la vértebra no ocluye el espacio intravertebral. En normales condiciones, este espacio vertebral no afecta el nervio. En esta condición normal, el nervio no es afectado, por lo cual no siente presión, y en esta condición normal, el nervio no cambia de información. Y es un transmisor perfecto de información entre el cerebro y el resto del cuerpo, en condiciones normales. En condiciones abnormales, la vértebra cambia de posición, lo cual ocluye el espacio intravertebral, lo cual causa una presión en el nervio, lo cual lleva a que el nervio sea abnormal o lleve un mensaje abnormal. ¿Hacia dónde? Hacia el resto del cuerpo. Y estoy apuntando aquí abajo, porque usualmente este es el área de compensación y el área de síntomas más agudos en las personas. Pero ¿qué pasa? Que este nervio, si lo seguimos, él viaja hasta arriba, hasta el único espacio por el cual puede pasar, que es el foramen magnum. Por aquí es la única parte donde el nervio y la médula espinal puede pasar, desde abajo hacia arriba, perdón, y de arriba, desde el cerebro hacia abajo. O sea, este espacio cráneo cervical es de mucha importancia neurológica en el funcionamiento de la persona. Y estamos refrescando solamente el tema, porque ya deben de saber estos conceptos, ya deben estar familiarizados con esto. ¿Por qué el tallo encefálico entonces se convierte en tan grandioso centro de importancia en el cuerpo humano? Bueno, porque aquí en el tallo encefálico es donde están diferentes puntos de modulación, de regulación funcional de la fisiología de una persona. Aquí, por ejemplo, en el tallo encefálico está el regulador y el modulador del ritmo cardíaco. Aquí está el modulador del sistema respiratorio. Aquí está el modulador de reflejos, de nervios craneales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volviendo al punto principal,
Aquí en el tallo encefálico, a esta altura del cuello, está el modulador del ritmo cardíaco. Entonces vamos a la pregunta principal. ¿Cómo entonces la hipertensión es afectada por la quiropráctica? De ninguna forma y de todas las formas. Las dos es una manera de responder esa pregunta. ¿Por qué de ninguna forma? Porque de la quiropráctica no se está tratando de encargar de curar una hipertensión. La quiropráctica es una ciencia la cual establece o restablece la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. A medida que esto pasa y como consecuencia solamente, como efecto, la modulación del ritmo cardíaco se mejora. Entonces, si una persona estaba sobreproduciendo ritmo cardíaco, o sea, experimentando taquicardias, ansiedades, etc., se modula, o sea, reduce. Y si una persona estaba experimentando hipocardia, ¿sí? No taquicardia, sino hipocardia, entonces se modula y entonces empieza a producir más ritmo cardíaco. Entonces, ¿cómo la quiropráctica se relaciona con la hipertensión o cómo se beneficiaría una persona que sufre de hipertensión con la quiropráctica? De todas las formas y de ninguna forma. De ninguna forma si se está buscando que la quiropráctica arregle la hipertensión. Y de todas las formas si se está buscando que la quiropráctica restaure la conexión cerebro-cuerpo, lo cual como consecuencia restaura el ritmo cardíaco. Entonces la hipertensión es solamente el ritmo en el cual el corazón bombea sangre a través del sistema sistémico de todo el cuerpo, ¿sí? Cuya información necesariamente viene directamente desde el tallo encefálico, o sea, del sistema neurológico, o sea, del sistema cerebro, médula espinal. Desde ahí es donde viene la información hacia el sistema cardiovascular. Una persona que está experimentando cuestiones de tema cardiovascular y que ha intentado todo y ha ido a todos los especialistas y a todos los cardiólogos y a todos los neurólogos y a todos los patólogos y alópatas posibles, habidas y por haber, debería considerar que hay desde 1895 un concepto nuevo, un concepto que trae como causa el sistema neurológico, con una aplicación nueva y cuyo resultado es completamente nuevo. Por lo tanto, es diferente, por lo tanto, es complejo a simple vista, pero muy simple una vez entiendes el concepto. Esa es la quiropráctica. Bienvenido al mundo de la quiropráctica. Quiero hacer una pregunta, doctor, Bienvenido al mundo de la quiropráctica. Y es como eso, o sea, muchas personas, entre ellas lo que hemos visto y leído y la data que hay, donde muchos médicos en su momento tildaron a la quiropráctica o trataron como de atacarla simplemente por eso, porque era un caso nuevo. En cierta ocasión acá mencionó usted que el primer caso, de hecho, tratado por la quiropráctica fue de un sordo, en donde esta persona recupera la audición. ¿Qué métodos o casos científicos, entrando ya a la ciencia de la quiropráctica, nos podría usted compartir que hay como data en donde científicamente se pueda probar que estos casos fueron tratados como lo exige la ciencia para ser comprobados? Casi ningún quiropráctico habla de ciencia. ¿Por qué? Porque simplemente no son científicos. Para una persona hablar de ciencia, primero tiene que aplicar métodos científicos. ¿Qué significa la ciencia? La ciencia significa un procedimiento repetible. Hay muchas definiciones, pero esa es el core definition, esa es la definición madre, la definición centro. Si un procedimiento puede ser metodizado y puesto en práctica una y otra y otra y otra y otra vez, es repetible, por lo tanto es científico. Eso es científico. Algo repetible. Algo repetible, algo replicable, ¿sí? Con un método, con un procedimiento. Muchos profesionales hablan de ciencia, pero en realidad no tienen ciencia, porque no practican la ciencia. Solamente practican otras cosas, que no voy a entrar en el tema. ¿Cómo demuestro que la quiropráctica tiene ciencia? Gracias al doctor B.J. Palmer.
el cual escribió como muchos libros, los cuales están llenos de casos formulados y evidencializados y plasmados en una historial, en una base de datos comprobable, donde demuestra que después de muchos años de investigación llega a la conclusión que llega. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el doctor B.J. Palmer? Que después de practicar muchos métodos de manipulación aleatoria, muchos métodos de recuperación para el sistema neurológico de una persona, hay una forma, un método, el cual es más eficiente que todos los otros métodos. La aplicación del ajuste en la zona cráneo-cervical. O sea, él concluye que la subluxación solamente puede pasar a nivel de la C0, C1 y C2, a nivel occipito atlanto axial. Ese es el único área, después de muchos años de descubrimiento, después de muchos años de investigación, que el doctor B.J. Palmer llega. Ahora, esto no necesariamente implica que no hay una subluxación en el resto de la columna, pero la mayor o la más importante existe en la parte occipito atlanto axial. Hay muchas subluxaciones, pero la mayor existe en la parte occipito atlanto axial, o sea, a la altura del cuello superior, o sea, a la altura de la C0, C1 y C2. Y esto no es una teoría solamente, esto fue demostrado y comprobado después de 17 años de investigación, que solamente se frenó porque BJ se murió. Si no, hubiese continuado muy probablemente. No solamente él tuvo centros de quiropráctica de investigación controlada, sino que también hubieron otros hospitales, como el Hospital de los Hermanos Spears, que solamente trataban temas mentales, esquizofrénicos, bipolares, lunáticos, etcétera, etcétera. Solamente gente que nunca se mejoró con ningún otro tratamiento. Y como estos, varios otros que me puedo quedar aquí todo el día nombrándolos. Pero así es como podemos hoy, 2024, hablar de que la quiropráctica tiene ciencia, porque ya han habido personas que han hecho el trabajo por nosotros, que han demostrado que el principio quiropráctico, uno, es repetitivo y comprobable, y dos, es válido en su totalidad, porque el principio quiropráctico es 100% verdadero o 100% falso. No puede ser 50-50 o 70-30. ¿Hay o no hay una subluxación vertebral? Punto. Si la hay, una corrección, un ajuste es lo necesario para corregirla, para que se restaure la información y la conexión cerebro-cuerpo. Si no la hay, entonces una corrección o un ajuste, una manipulación, podría entonces propiciar una subluxación. Ya vamos en más profundidad entonces a determinar cuándo ocurre una subluxación. Dijimos que era por la falta de adaptabilidad. O sea, una concusión de fuerzas, un trauma aleatorio en la calle puede provocar una subluxación. Pero un ajuste específicamente dado en la columna, en el lado específico donde se necesite, puede significar la restauración del sistema neurológico de una persona. A medida que la vértebra entra a su posición normal, entre comillas, le quita la presión al nervio y el nervio puede mandar la propia señal del cerebro al resto del cuerpo. Por eso, muchas personas experimentan el que están incómodos y sienten como que el cuerpo mismo quiere acomodarse. Muchas personas van a ese punto de incomodidad donde el cuerpo mismo es el que quiere acomodar a la cuestión. Entonces así es como respondería esa pregunta. No sé si la respondo o no. Pero a lo que iba y lo más principal es que un sistema neurológico en balance tiene apropiada función, apropiada mecánica, apropiada química y apropiada psicología. Un sistema nervioso
En desbalance va a presentar síntomas de función, de mecánica, de psicología y de química, porque todo cambia una vez el sistema cambia. La estructura determina la función, y si la estructura vértebra sobre nervio está, entonces la función nervio va a estar mal. Si la estructura vértebra fuera del nervio está, entonces la función del nervio va a estar restaurada. ¿Sí? Puedo usar español, medio español, inglés, como quieras verlo. Entre menos es más. Entre más lo profundices, más te das cuenta que lo simple que es. Literal. Normal cantidad de flujo mental significa la salud. Abnormal flujo mental significa malestar. Ajuste restaura flujo normal. Ajuste representa salud. Menos palabras para decir mucho más. Si entendieron esos 30 segundos, entendieron lo que es la quiropráctica. De lo que se trata de tener un sistema vertebral apropiadamente ajustado, ¿sí? O no subluxado en este caso. Ok, perfecto. El concepto adio o ibu, que al final es la mentalidad de la medicina alopática versus la mentalidad de lo que propone la quiropráctica. Y es como, o sea, lo que ya usted nos ha compartido del tema de que la medicina alopática siempre se ha centrado en atender el síntoma. Es como, ok, el problema viene de afuera hacia adentro, entonces por eso es que siempre se concentran simplemente en atender el síntoma, versus la mentalidad que propone la quiropráctica de adentro hacia afuera, donde el problema viene, la causa del problema viene de adentro y se expresa en la materia aquí afuera. ¿Nos puede compartir un poco más de esto y cómo es ese cambio de mentalidad en cuanto a que ya la salud no se vuelva un tema reactivo, sino algo preventivo como tal, que es lo que propone la quiropráctica? Mira lo que escribí hoy. Escribí esto hoy. Escribí, donde lleguemos depende mucho del camino y de cómo caminamos el camino. Lo digo otra vez. Donde llegamos, a dónde llegamos, depende mucho del camino, o sea, del conductor, y de cómo caminamos el camino, o sea, el caminante. Cuando yo entiendo que el cerebro manda señales hacia todo el cuerpo, de arriba hacia abajo, y el cuerpo se encarga de expresarlos de adentro hacia afuera, entiendo el concepto del cual la quiropráctica me está tratando de formar en mi psiquis, porque entiendo que ya no tengo que buscar ningún tipo de tratamiento, ni de jarabe, ni de pastilla, ni de loción, ni de poción, ni de X, Y o Z cosa que venga desde afuera. Porque el camino, el conductor está adentro, desde el cerebro hasta el resto de mi cuerpo. Así es como yo experimento la realidad, desde la información que manda el cerebro hasta el resto del cuerpo. Si esta información, o sea, el camino, no es caminable, o sea, si las infinitas moléculas de información neurológica no puede caminar el camino como debe, la información no llega o no llega como debería. Pero apenas yo restauro este camino y lo vuelvo caminable, entonces las neuronas caminan por el camino de mucha mejor forma, ¿sí? Todo eso para decir que la información del cerebro viaja de arriba hacia abajo y la vida se expresa de adentro hacia afuera, no lo opuesto. La información no viaja de abajo hacia arriba y la sanación no ocurre de afuera hacia adentro. Te voy a dar un ejemplo. Esta es la aplicación del concepto. Tienes en una mano un pedazo de carne, ¿sí? Y tienes en la otra mano un pedazo de carne en un cuerpo vivo. Si yo me corto el brazo,
y corto el pedazo de carne en la misma longitud con el mismo cuchillo. Al día siguiente, mi tejido se va a estar restaurando. Y no importa en cuánta loción, en cuánto papel de aluminio envuelva yo a esta carne muerta, que ese tejido no va a ser restaurado. ¿Pero por qué? Vamos a lo mismo y al concepto filosófico de la quiropráctica. Hay una inteligencia adentro, la cual se encarga de administrar toda la materia de la mejor forma. O sea, de gerenciar los tejidos eficientemente. O sea, de administrarla. O sea, lo puedo decir de muchas formas, pero hay una inteligencia innata adentro de nosotros que se encarga de hacer que nuestro corazón lata a cierto ritmo, hacer que nuestros pulmones tomen cierto volumen atmosférico, hacer que nuestros alveoles conviertan ese oxígeno y hagan algo bueno de él en el cuerpo. Hay una inteligencia innata la cual se encarga de hacer que mi sistema renal funcione hasta cuando estoy durmiendo. Hay una inteligencia innata que me despierta literalmente si estoy a punto de orinarme en medio de la noche. Hay una inteligencia innata que me deja parpadear sin estar contando ni estar pendiente de cuándo parpadeo. Hay una inteligencia innata que reconstruye mis músculos cuando termino de hacer ejercicio. Hay una inteligencia innata que convierte el bolo alimenticio, lo transforma en energía y lo excreta al final. Hay una inteligencia innata que produce bilis para que mi hígado pueda emulsificar con mi vaso la comida. Hay una inteligencia innata la cual se encarga de hacer un ciclo de Krebs para que yo pueda tener energía de la glucosa. O sea, hay una inteligencia innata que se encarga de llevar a cabo todos los procesos biológicos en el cuerpo. Y negar esta inteligencia innata es negar el ser humano, porque la inteligencia innata es el ser humano. Desde ahí, entonces nos damos cuenta que esta inteligencia innata tiene una fuente de vitalidad, una fuente de energía. Y esta fuente de energía está localizada en el cerebro. El cerebro transmite toda su información de arriba hacia abajo a través de la médula espinal y a través de los nervios periferales. Esta inteligencia innata se encarga entonces de vitalizar todas las células para que una célula se convierta en dos en cuatro en ocho, etcétera, etcétera. Para que se lleven a cabo todas las funciones en completa armonía, en completa coordinación en todo el cuerpo. Ese es el concepto ADIO. Abajo, arriba, abajo, adentro, afuera. Arriba, abajo, en español sería A cuádruple. El 4As. Arriba, abajo, adentro, afuera. En inglés, above, down, inside out. ADIO. Adiós. El concepto clave del entendimiento quiropráctico acerca de la salud. ADIO. Above, down, inside out. Arriba, abajo, adentro, afuera. Así es como se expresa la salud y así es como se lleva a cabo todos los procesos biológicos del ser humano. Gracias por escuchar, gracias por ver. Espero que estén disfrutando todo este contenido. Si quieres una consulta quiropráctica completamente gratis, comenta la palabra bienestar en este video y te mandaremos información de cómo exactamente hacerlo.